Buenas noches, nuevamente estamos de regreso, Iglesia Misionera Maranata Sacramento, aquí su siervo Julio Selvir, ministro del Evangelio. Estamos estudiando liderazgo de excelencia. La semana pasada estábamos hablando de palabra de ciencia, que básicamente es aquel conocimiento oculto que hay en la palabra de Dios y que es dada a los apóstoles o a los discípulos para que sean usados en los diferentes ministerios. Hoy vamos a hablar del don de fe. El don de fe, no estamos hablando de la fe salvadora, pero vamos a hablar primero para ser buenos niños como a Dios le agrada. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, en el nombre de Jesús venimos nuevamente un día más, buscando, Señor, su sabiduría, buscando su inteligencia, buscando, Señor, la unción que solamente tu maravilloso Espíritu nos puede dar, para que podamos nosotros explicar de una manera breve, una manera concisa, de una manera sencilla tu palabra, Señor. Te damos gracias nuevamente por un día más. Y, Señor, todo tiene como propósito honrar su nombre. Que el Santo Espíritu de Dios nos unja, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, así como aquellas personas que están al otro lado de la cámara. En el nombre de Jesús lo pedimos, para usted la gloria, para usted la honra, y nosotros como iglesia decimos amén. Gloria a Dios. Que no es la fe salvadora. Estamos hablando que el Espíritu Santo da una fe sobrenatural y especial. Es la fe que mueve montañas. Y como decía Pablo, ¿no? Pero si no hay amor, no hay nada. En 1 Corintios 13:2 dice así: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es obvio que el amor es lo más hermoso que viene de Dios, el amor agape. En el libro de Mateo, capítulo 17, vamos a leer versículos 19 y 20, porque queremos nosotros entender este don de fe. El don de fe es uno de los dones espirituales para la iglesia. Veamos cómo lo podemos usar. Versículo 19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este es uno de los pasajes que muestra que los discípulos quisieron liberar a un endemoniado, pero no pudieron. El Señor les explica que es por su poca fe que no lo pudieron hacer. Y entonces nosotros nos estamos refiriendo a una fe donde el poder de Dios se manifiesta y hay liberación de demonios. Es una forma sencilla de explicarlo.
Vamos a ver ahora el don de sanidad. Don de sanidad es el punto número 4. Dice aquí, el Espíritu Santo provee a la iglesia el don de restaurar salud física por medios sobrenaturales. Jesús sanando toda enfermedad, dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aquí describo de una manera sencilla que el don de sanidad se refiere a restaurar salud física. Se ha malinterpretado el don de sanidad con los milagros. Los milagros tienen otro propósito y aquí el único propósito del don de sanidad es la restauración, salud física. Básicamente, si a mí me duele el hombro o tengo un cáncer o tengo yo cualquier otra enfermedad, sencillamente hay una restauración física de mi cuerpo y a eso se refiere. Veamos Mateo 9, 27 al 30. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos. Fíjese bien, 2 ciegos. La ceguera es una parte donde los ojos se han deteriorado o están completamente fuera de función. Y dice aquí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Versículo 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Obviamente, cuando yo leo esta palabra, si los ojos fueron abiertos, quiere decir que posiblemente los ojos estaban cerrados. Puede ser soldados, puede ser pegados a la piel y no abrían los ojos. No hay detalles, pero puede ser esto algo de nacimiento. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. El Señor no andaba con planes de hacer ningún espectáculo. El Señor hacía todo por compasión. El Señor hacía todo porque era parte de su misión. Vamos a leer otro versículo y en la medida que nosotros vamos explicando, nos vamos a dar cuenta de las variantes que hay en la sanidad y en los dones, y a veces nosotros, por no leer bien, malinterpretamos una palabra y caemos en error de semántica. ¿Qué cosa es semántica? Términos gramaticales. Juan 5, 8 y el 14. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Repetimos, esta es restauración, salud física. Esto no es un milagro, pero mucha gente lo puede ver como milagros. Vamos a ver más adelante la diferencia entre sanidad del cuerpo y milagro. Aquí entonces aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Por qué dice aquí, hace énfasis en el día de reposo? Porque los fariseos estaban pendientes de que Jesús cometía un error de acuerdo a su ley, la ley de Moisés. Y aunque Jesús estaba haciendo una sanidad divina para un hombre que había estado ciego por mucho tiempo, eso le molestaba a los fariseos. Estaba violando la ley de Moisés. No tenían compasión
por este hombre o cualquier persona que necesitaba ser restaurada. Así estaba el corazón de los fariseos, una bancarrota espiritual tremenda. Y dice, y era día de reposo aquel día. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué le dijo el Señor Jesucristo esta advertencia a esta persona? A mí me lleva a pensar que en ese tiempo y posiblemente en nuestros tiempos hay muchas enfermedades que vienen del pecado del hombre. Hay muchas enfermedades que vienen de la degradación de la humanidad. Y tenemos que mencionarlo porque nosotros como cristianos debiéramos de leer esto con detención. A veces el Señor quiere sanarnos y nuestros pecados no lo dejan. ¿Sí, hermanos? Así que tengamos cuidado con estas cosas para que no nos venga una cosa peor. Vamos a leer otro versículo. Todos estos están enfocados a sanidad divina. Hechos 3:6 al 8. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Básicamente, esto es sanidad divina. No es milagro, ¿ok? No es milagro. Estos son algunos de los ejemplos que tenemos para poder entender los dones espirituales. ¿Y por qué se llaman dones espirituales? Bien sencillo, porque todos provienen del Espíritu Santo. Así es. Vamos a ver otro don. Aquí viene el don de hacer milagros y vamos a establecer la diferencia entre un milagro y una sanidad divina. Gloria a Dios. Don de hacer milagros. El Espíritu Santo provee a la iglesia actos de poder sobrenatural, extraordinarios de intervención divina que alteran, suspenden el curso normal de las leyes naturales, de las leyes de la naturaleza, porque el plan de Dios debe cumplirse. Autoridad y liberación sobre demonios incluye el don de hacer milagros. Veamos Mateo 8, versículo 25 y versículo 26. 26 y 27. Aquí está una corrección. Él les dijo, estamos hablando de Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando decimos nosotros milagros, aquí vemos nosotros que el curso normal de las leyes de la naturaleza son alterados. ¿Por qué? ¿Quién escucha y quién obedece? Se está hablando bien claro. Los vientos y el mar, y en la manera que lo hace, que dice, reprendió a los vientos y al mar. Cualquiera diría que el Señor está personificando al viento y al mar como que se trataran de una persona, y puede ser algún espíritu. ¿Sí, hermanos? El viento y el mar puede ser que sean espíritus. En la forma que el Señor lo aborda es una forma que no es común. Reprendió a los vientos y al mar. Yo puedo reprender a una persona,
pero no puedo reprender a este micrófono. Sin embargo, el Señor usa su poder para hacerlo. Y analicemos que el viento y el mar son parte de los fenómenos naturales del clima o de los fenómenos físicos conocidos así por las ciencias de la naturaleza. Y dice, y se hizo grande bonanza, es decir, tranquilidad. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, estamos hablando nosotros de un poder sobrenatural, una intervención divina extraordinaria. Y eso es uno de los regalos y se llaman milagros. Estos son milagros. Aquí no hubo sanidad divina, aquí no curaron a nadie, aquí no hubo restauración física. Sigamos leyendo. Mateo 9, 32 y 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Analicemos lo siguiente. La mudez es restauración física. Si una persona no puede hablar por cualquier razón, actualmente la ciencia ha mejorado mucho la salud de las personas. Puede ser que una persona tenga un problema y un defecto y tenga bloqueada el habla. Pero aquí vemos nosotros algo interesante. El mudo recibió sanidad divina. Pero cuando me dice que el mudo está endemoniado, esto es un milagro. Entonces tenemos aquí una carambola de sanidad y de milagros. ¿Por qué? Repito, la mudez es la restauración física de la persona. Pero cuando hablamos nosotros algo endemoniado, son fuerzas espirituales fuera de nuestro alcance. Sin embargo, la persona fue restaurada. Es una restauración de liberación. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Creo que vamos entendiendo, ¿verdad? Claro que sí. Ustedes, nosotros, ¿verdad? Como cristianos, sí somos inteligentes. Veamos Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Básicamente les dio el poder para hacer milagros y les dio el poder y la autoridad para sanidad divina en las personas. Y dice, y toda dolencia. Estamos hablando de todos los dolores. Vamos a leer ahora Mateo 15, del 22 al 28. Yo les ruego que pongamos atención en cada cosa que nosotros vayamos viendo, porque es fácil caer en los errores. Cuando le digo caer en los errores, llamar sanidad al milagro o milagro a la sanidad. He aquí, Mateo 15, 22 al 28, he aquí, una mujer dice cananea, fíjense bien, no es israelita, atención, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí tenemos milagros. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros.
¿Se da cuenta usted del atrevimiento que están cometiendo aquí los apóstoles? ¿Quién soy yo como apóstol para decirle al Señor lo que tiene que hacer? ¿Será posible que a veces somos tan torpes? Sí, torpes y recontratorpe. Me acuerdo de Chespirito. Despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Por qué le dijo despídela y no le dijeron sánala o escúchala? Claro, en este caso, escuchar, al haber un demonio tiene que haber liberación, ¿eh? Y se trataba de su hija, de una mujer cananea. Si ella hubiera sido israelita, posiblemente le hubieran dicho, atiéndela. Pero como no era israelita, podemos ver la forma despectiva que están actuando los apóstoles. Todavía no habían entendido el plan de salvación que venía en camino de parte de Jesucristo. Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo a la mujer, ¿verdad? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Básicamente le está diciendo, a mí no me enviaron a ti, hija, a mí me enviaron a las ovejas de Israel, no a las ovejas cananeas. ¿Se da cuenta usted de eso? Pero mire qué hermoso el corazón del Señor. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Cuando una persona que de otro lugar le dice Señor a Jesús, le está dando el señorío. Hay respeto, hay admiración y hay mucha reverencia. Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¡Auch! Esto suena un poquito fuerte, pero así es. ¿Por qué dijo esto el Señor? Desafortunadamente para los judíos, todas las otras tribus, todas las otras razas, gentiles, samaritanos, todos los otros vecinos, eran tratados como perros. El Señor usó la palabra perrillos y fue un poquito más cariñoso, pero sí, le pegó bajo, dicen ahí los boxeadores. Versículo 27, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué clase expresión de esta mujer? ¿Sabe qué? Yo pienso de esta manera. Esta mujer dijo, yo vine a buscar sanidad, a buscar liberación para mi hija y no me voy hasta que yo la tenga. Mire cómo habla esta mujer, mire qué linda expresión. Cualquier otra persona da la vuelta y se va sin su bendición. Pero esta mujer responde de una manera tan linda, tan hermosa, como toda madre buscando liberación para su hijo o para su hija. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, cuán grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Se da cuenta, hermano, se da cuenta, amigo, que Jesús lo iba a hacer, pero está poniendo a prueba el corazón de esta mujer. ¿Sabe usted que Dios nos prueba a nosotros todos los días? Si no me cree, lea Deuteronomio 8:2, que no está en este estudio. Ese comercial sale gratis. Hermanos, esto es uno de los pasajes más hermosos que a mí me tocan. Y este pasaje lo incluí en una poesía, el Día de las Madres. Por ahí está esa poesía, en el Día de las Madres. Marcos 5:12 al 15. Vamos a ver otro caso. Y anteriormente estamos hablando de liberación, un milagro, no sanidad divina, no hubo restauración del cuerpo, ni de la pierna, ni del ojo, ni de la mano, ni de los pies. No hubo ni cojo, ni mudo, ni ciego que hay que sanar. Hubo liberación divina y a una
hija de una mujer cananea. Mucho dice eso de Jesús. Marcos 5, 2 al 15. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí del monte un gran hato de cerdos paciendo, o sea, comiendo, pastando, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar. ¿Qué es el hato? El grupo de cerdos, por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Nuevamente tenemos un caso de liberación, y este caso sobrepasa la ciencia de la naturaleza, porque no hay actualmente ningún doctor, ninguna ciencia que pueda liberar a alguien estando endemoniado. Interesantísimo. Entonces, este es un caso de milagros, y vamos a continuar con los milagros. Vamos a pasar al libro de Marcos, capítulo 5, del 15 al 17. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Esta es continuación del anterior, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que habían visto cómo le había sucedido al que había tenido el demonio, y de los cerdos comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Hasta dónde llega en este tiempo y en los tiempos actuales la ignorancia del ser humano? Hay una ignorancia que aún se mueve en nuestras iglesias por falta de conocimiento. El Señor lo dice en Oseas 4:6, yo lo repito y lo repito como un disco rayado: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermanos, aquí estamos hablando de milagros, de las bellezas, de la compasión, del amor agape, del gozo, de la paz, que son parte de esos atributos de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Vamos a pasar al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en la ciudad. Hermanos, aquí estamos hablando del gran Felipe. El gran Felipe, aquel varón que servía a las mesas. Y Felipe se convierte en el conquistador de Samaria. Todo esto sucedió en Samaria. Y miren qué hermoso, aquí tenemos nosotros ya los apóstoles trabajando en milagros y trabajando en sanidad divina,
porque los espíritus inmundos salían y porque los paralíticos y los cojos eran sanados. Aquí tenemos dos casos interesantes e importantes, y era un varón de Dios, Felipe, que la Biblia lo llama por primera vez el evangelista. Aparece por primera vez en la Biblia ese nombre. Vamos a ver qué dice Marcos 5:22 y 5:41. Estos son versículos seleccionados para el caso, la ocasión y la explicación de acuerdo a sanidad y de acuerdo a milagros. Dice así, el 22: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¡Wow! Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ve, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 41: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi. En arameo, la palabra Talita quiere decir niña, y la palabra Kumi quiere decir muchachita. Entonces, yo estoy oyendo o viendo lo que dice aquí, que nosotros lo usamos mucho: niña, niña, hey, niña, muchachita. Aquí está usando la palabra Talita Kumi, que es arameo. Arameo era el lenguaje de Jesús, que usaba todos los días, como otras personas lo hacían. Continuamos. Dice Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Versículo 42, le agregamos aquí luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Vamos a agregar el 42, que está haciendo falta el número. Hermanos, nuevamente me llama la atención este versículo. Este hombre era uno de los principales de la sinagoga, y fue un hombre que vino y se postró a los pies de Jesús. ¿Sabe usted lo que significa eso para un principal de la sinagoga? Este hombre en ese momento posiblemente ni pensó. Estaba en su corazón un gran dolor, que su hija se estaba muriendo, y él sabía que Jesús la podía sacar. ¿Qué sucedió aquí? Esto es un milagro. ¿Sabe por qué? Porque aparentemente esta muchacha estaba muerta y revivió. Aquí la Biblia no da más información, pero dice: mi hija está agonizando. Y si nosotros leemos la historia, dice que en ese momento, porque Jairo fue a preguntar a todos los siervos en qué momento fue sanada o en qué momento fue liberada, en tal momento, y él sabía que Jesús había hecho esta liberación o esta resurrección, y la resurrección es también un milagro. Veamos ahora capítulo de Lucas 7, del 12 al 15. Analicemos, hermanos, cada vez que nosotros leamos las Escrituras, si las leemos bien, detenidamente, el Señor nos va a dar mucha información, y si usted le pide al Espíritu Santo que le dé esa sabiduría, que le dé esa inteligencia, que le dé ese conocimiento, el Señor se lo va a dar. Pero nosotros debemos leer las Escrituras detenidamente para que luego las usemos. Nosotros tenemos esta autoridad y nosotros tenemos este poder que se nos ha concedido por medio del Espíritu Santo. Hermanos, no dudemos. Nosotros también podemos hacer lo que hicieron los discípulos. En varias ocasiones he estado expuestos y he sido bendecido grandemente, y he bendecido también a aquellas personas que han creído que Jesús y el Espíritu Santo los puede sanar. Vamos al libro de Lucas, capítulo 7, del 12 al 15. Esto es uno de los versículos más conmovedores. Les digo conmovedores porque es hermoso. A mí me conmovió grandemente. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad,
he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, es decir, la persona estaba muerta, hijo único de su madre. El nombre de ella es Naín, la cual era viuda, había perdido a su esposo y había con ella mucha gente. Quiere decir que era apreciada, era muy querida, mucha gente de la ciudad. Cuando usted está en dificultades y muchas personas llegan a consolarla, es parte del gozo que nosotros tenemos en nuestros momentos más difíciles de desesperación y necesitamos esa consolación. Versículo 13, y cuando el Señor la vio, cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro. No dice que tocó a la persona que estaba muerta dentro del féretro. Dice, y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. Imagínense usted ese espectáculo. Ya me imagino que todos pasaron a salir corriendo. Y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo. Sí, hermanos, estas cosas causan cierto temor. Claro, nosotros los cristianos que estamos acostumbrados a ver cosas raras en la vida cristiana, cuando el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo se manifiesta, producen cosas raras. Pero hermano, esto es maravilloso. Una mujer que había perdido a su esposo y ahora iba a enterrar a su hijo, ¿cuándo se iba a imaginar ella? Ni siquiera ella lo pidió. Él sabía, el Señor sabía por dónde iba a pasar, Él sabía que había una necesidad, Él conocía el corazón de esa madre, Él sabía su sufrimiento, Él sabía que era viuda y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Así era, así era. Aquí podemos ver nosotros otro milagro. Aquí no hubo sanidad divina, porque no le dolía la cabeza, porque no le dolía el pie, porque no era cojo, porque no era mudo, porque no era ciego. Hermanos, estaba muerto. Tocó el féretro. Y algo interesante, hermanos, que no quiero que se me pase. ¿Qué había en este joven? Que cuando el Señor le dijo, a ti te digo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué había en ese joven? ¿Sabe qué había? Sensibilidad a la palabra de Dios. De otra manera, no se levanta. Igualito lo que le pasó a Lázaro. Cuando una persona es sensible a la palabra de Dios, y esto va a ocurrir en el día del arrebato, en 1 Tesalonicenses 4:16. Levántense todos los muertos en mi nombre. Se van a levantar todos. Y luego juntamente, lo que estemos con ellos, juntamente dice que vamos a ser arrebatados. Vamos a leer otro caso. ¿Cómo está el tiempo? 20 minutos más. Ok. Estamos hablando de 10 y 10. Juan 11:38 al 44. Todos estos versículos son representativos de este don, el don de hacer milagros. Y a veces viene sanidad divina y viene milagros juntos. Carambola doble, deliciosa carambola. Versículo 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Cuando yo veo Juan capítulo 11, inmediatamente, hermanos, ese es Lázaro. Ese es Lázaro. Capítulo 11 de Juan. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y no era una piedrita, era una
piedras casi como la mitad de una pared de una casa. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Hermano, pegó un grito. No le dijo, Lázaro, levántate. No, Lázaro, ven fuera. Así le dijo, porque dice a gran voz. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. ¿Cómo hizo este hombre resucitando? ¿Y cómo hizo para caminar? Dígame, está amarrado. Yo aquí veo el poder del Espíritu Santo que lo saca, que lo guía. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. En otras circunstancias dice, denle de comer. Me imagino que después de no comer 3 o 4 días, tenía hambre, ¿verdad? Eso es un chiste. Vamos a ver otro que también es hermoso. Aquí trabaja Pedrito, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 9, versículo 40. Entonces, sacando todo, a todos, mire cómo comienza este versículo. En este versículo me muestra a mí que el Señor nos va a usar en una medida muy hermosa y muy humilde. No es para hacer un espectáculo, no es para hacer una gran, como aquí hacen muchos predicadores que tienen la televisión y que salen así de ruedas por allá tiradas. Eso es un espectáculo. Discúlpeme, señor Benijín, eso es una payasada. Es tiempo de ser serio. Dice aquí, entonces sacando a todos, hay que sacar a toda esta gente porque puedan con el chisme allá. Y posiblemente Pedro hizo una cosa y ellos le agregan otra. Pedro se puso de rodillas, interesantísimo. Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, en arameo quiere decir gacela. Tabita, el gacela. Así que ya saben que si le gusta ese nombre, es gacelo para el varón y gacela para la niña. Levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, es decir, habían miembros de la iglesia, y a las viudas, la presentó viva. Otro caso de milagro. Es la restauración de la vida porque estaba muerta. Y esto no es restauración física. Cuando una persona se muere, todos sus órganos dejan de funcionar y de pronto reciben ese toque divino del Espíritu Santo y todos los órganos comienzan a funcionar. El alma regresa a su cuerpo y comienza a funcionar eso. ¿A dónde aparece eso? Vayan a leer en Génesis cuando murió la mamá de Benjamín. Ahí van a encontrar que su cuerpo, no es la mamá de Benjamín. Hay una persona que murió y resucitó. Disculpe, se me cruzó la enchilada ahí. Vamos a entrar ahora al don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? El significado apostólico es proclamar o hablar en público. La Biblia de MacArthur, página 1597, nos da esta información.
La profecía ha sido un medio para transmitir una nueva revelación, pero no se refiere a otra Biblia, no, así se le llama, una nueva revelación. Este libro es la revelación de ayer, es la revelación de hoy y es la revelación de mañana, para que nos entendamos. Sino, dice, que se limita a la proclamación de lo que ya ha sido revelado y reiterado en la palabra escrita. Otras definiciones respecto al don de profecía dicen que el Espíritu Santo da la manifestación profética temporal. Estamos hablando del don de profecía actual. La iglesia es bendecida con el don de profecía, que es algo temporal. No se refiere a una profecía permanente como escribían los profetas. No, se refiere al don de profecía y unge al creyente para dar el mensaje profético. Además de que las lenguas son por señal al incrédulo, no al creyente. Y la profecía es por señal a los creyentes para revelación oculta, no al incrédulo. Esto se puede leer en 1 Corintios capítulo 14, del 22 al 26, porque es una declaración de principios que las lenguas son por señal al incrédulo, no al creyente. La profecía por señal a los creyentes. Entonces, ¿por qué la gente habla tanto en lenguas, hermanos? Si las lenguas no son para la iglesia, vamos a verlo más adelante, en los próximos puntos que vamos a ver. Vamos a continuar con el don de profecía y vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, vamos a ver el versículo 3, el 32 y el 33. Versículo 3 dice: el que profetiza habla a los hombres para exhortación, edificación y consolación. Esta parte la vamos a estudiar en diferentes dones, porque se puede aplicar en diferentes áreas. Versículo 32, y los espíritus, esto es importantísimo también, y los espíritus de los profetas están sujetos a las profetas. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué digo esto? Yo he escuchado a personas que a veces interrumpen una prédica o interrumpen una clase y comienzan a hablar, supuestamente ellos en lenguas. Discúlpenme, se convierten en charlatanes. Ay, hermano, es que yo tengo que dar el mensaje porque me estoy quemando. Quémese. Aquí dice la palabra del Señor que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir que si a usted el Espíritu Santo le ha dado algún mensaje, usted debe esperar el momento para darlo, no interrumpir una prédica, a menos que sea de algo extremadamente importante. Tal vez así le creo, y un poquito. Espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Con esto me está diciendo el Señor que tenemos que tener mucho cuidado cuando yo tengo que dar un mensaje a la iglesia o a una persona o a una familia con respecto al don de profecía. Aclaración: esta manifestación temporal del don de profecía que aparece en 1 Corintios 12:10 es diferente a la profecía de los dones del ministerio. La profecía como un don del ministerio es el Espíritu Santo da a algunos creyentes este don para perfeccionar a los santos y para su desarrollo espiritual en la obra del ministerio. Vamos a leerlo y vamos a leerlo y vamos a leerlo, porque muchas veces el don de profecía se malinterpreta por no leer bien la Biblia. Hermanos, tenemos que leerla, tenemos que someternos a esto
y tenemos que aprender a respetar la palabra tal como es. Efesios 4, 11 y 12 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está aquella parte que dice edificación, exhortación y consolación para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, estamos hablando de los ministerios y usted necesita como ministro o como evangelista o como maestro de escuela dominical o como líder de células, todo lo que es enseñanza, usted lo debe expresar como la palabra lo dice. Los ministerios fueron dados a los apóstoles. Entendemos algo, que el ministerio de apóstoles fue efectivo para aquella época. Hoy solo existe el ministerio apostólico, que involucra ir a abrir obras en diferentes lugares bajo la sombría de su iglesia y de su pastor. A otros profetas. Esta palabra profeta es donde profecía. Los profetas del Antiguo Testamento tenían un trabajo permanente, escribir todo el día bajo la inspiración del Espíritu Santo. Actualmente es donde profecía y es temporal. A otros evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Una persona que comparte, valga la redundancia, el evangelio de Jesucristo a otras personas para la salvación de las almas perdidas, como una vez estuvimos nosotros. Dice a otros pastores y maestros, y usted mira que tiene una I, pastores y maestros. Esto indica que todo pastor debiera también enseñar. Eso es lo que dice la palabra en griego, que pastores y maestros es un ministerio compartido. Y dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué significa esto, hermanos? En la medida que nosotros vamos estudiando, nos vamos preparando, parece que era una alerta, disculpen. El celular se encendió y alguna alerta Amber, alguna cosa. Hermanos, perfeccionar a los santos. Todo cristiano, líder o no líder, está en proceso de perfección en la medida que nosotros estudiamos, en la medida que nosotros investigamos, en la medida que nosotros compartimos, en la medida que nosotros aprendemos, en la medida que nosotros enseñamos, estamos en el trabajo de la perfección. Pero esto es para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo soy parte y usted es parte de ese cuerpo de Cristo. Vamos a ver Hechos 2:17. Ya nos faltan unos 8 minutos. Vamos a sacarle el jugo a este día. Dice Hechos 2:17. Y acuerden que ahora estamos en el don de profecía. Vamos a explicar un poquito más adelante lo que es el don de profecía, un poquito más adentro, porque vamos a ver los profetas y esto más. En los postreros días, dice Hechos 2:17, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto lo dice exactamente el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28.
Básicamente, el libro de los Hechos, aquí aparentemente está escribiendo Pablo, pareciera. Y el libro de Joel confirma, porque dice exactamente lo mismo, ustedes lo pueden revisar. Hechos 4:8 al 10, vamos a ver cómo Dios usa a Pedro, y qué interesante. Hechos 4:8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Ahora, analicemos lo siguiente, porque estamos hablando nosotros del don de profecía, y aquí está implícito el don de profecía, porque dice Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está profetizando? Está profetizando Pedro de que ellos están siendo interrogados y acusados injustamente, y Pedro aquí digamos que se vuela la cerca, porque ellos han dado a un hombre enfermo, aquí da el caso de sanidad, y este fue sanado, y es notorio que a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, he aquí la clave de la profecía, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Si usted analiza bien este versículo, puede ver el mensaje profético. Si no lo analiza bien, se puede perder. Vamos a ver Hechos, capítulo 21, versículo 4. Hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Dónde está la profecía? La profecía está escondida, porque ellos sabían por medio del Espíritu Santo lo que le iba a pasar a Pablo si él iba a Jerusalén. Y vino ahí un profeta y le dijo: no te vayas, porque así de la manera que yo tengo este cinturón lo van a dar el dueño. O sea, creo que el profeta tenía su nombre, se me va ahorita, pero es interesante cómo el Espíritu Santo trabaja en el corazón de los hermanos y le recomiendan a Pablo que no subiese a Jerusalén porque le iba a ir muy mal. Y él dijo: por favor, no me importa lo que me pase, yo tengo que ir a Jerusalén. Vamos a ver otro don, es el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué es discernimiento de espíritus? El Espíritu Santo nos da un don especial con facultad de entender, distinguir y juzgar debidamente si las profecías son de Dios o no son de Él. ¿Sabía usted que hay personas que profetizan y son brujos y la gente les cree aunque la profecía no se cumpla? ¿Por qué? Postreros tiempos, falsos profetas con grandes señales y apóstatas de la fe. ¿Qué cosa es un apóstata? Un apóstata es aquella persona que vino al Señor, estuvo en el Evangelio, estuvo en el cristianismo, y de pronto él se rebela contra su Dios. Eso es apostasía. Doctrinas de demonios. Cuidado, iglesia. Nosotros vamos a quedar aquí para que la próxima semana continuemos
con Mateo 24, versículo 4, 5, y vamos a continuar ahí porque el tiempo ya sé, y no quiero comenzar el otro para no dejar a medias el mensaje. Estamos comenzando el don del discernimiento de espíritu y la próxima semana le damos otra repasadita y entendamos lo siguiente. Es un don especial con facultad de entender, distinguir y juzgar debidamente si las profecías son de Dios. ¿Por qué? Porque en los postreros tiempos falsos profetas con grandes señales y apóstatas de la fe, vamos a ver en vivo y a todo color lo que está pasando actualmente, doctrinas de demonios, incluyendo pastores que han caído en apostasía y sin embargo están sanando gente y ellos creen que es el Espíritu Santo y en realidad son los demonios. Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a continuar la próxima semana y vamos a ver más de fondo el don de discernimiento de espíritus. El Señor nos recomienda que nadie nos engañe. En Mateo 24, 4, versículo 4, versículo 5 y 24, así dice: y vamos a hablar de grandes señales y prodigios, pero no son de Dios. Por este momento nos despedimos, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra y no nos perdamos la próxima semana, porque estos dones son importantes y yo considero que todo líder, que toda persona que esté en enseñanza, que toda persona que esté en un ministerio, que toda persona que está trabajando en el Señor y estamos en la enseñanza, debemos de entender lo que el Señor pone aquí para que nosotros luego lo podamos transmitir, pero tratemos de transmitirlo de la manera más sencilla. Y yo estoy usando todo lo posible mis argumentos para que sea entendible y que sea entendible de una manera sencilla. Vamos a orar. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nuevamente usted nos brinda, Señor, para compartir su palabra. Gracias, Señor. Gracias te damos por este local, de nuestro hermano Saúl González, de nuestra hermana Lilia Rodríguez, quien con todo amor y con toda devoción, Señor, somos parte de este equipo para proclamar tu palabra. Señor, gracias por este privilegio. Gracias, Señor, porque en la medida que nosotros podemos compartir tu palabra, en la medida que nosotros podemos ganarnos una almita, Señor, una alma, ya sea a través de la palabra, ya sea a través de enseñanza o ya sea a través de la evangelización. Usted, Señor, será siempre adorado, alabado. Usted es nuestro Dios